presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor de este 17 de mayo, martes 17 de mayo del año 2022. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Génesis Rodríguez, en los controles, Néstor Tobar, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes un resumen de las informaciones más destacadas en Venezuela y el mundo. Yo comentaré solo algunas porque ya tenemos a nuestro primer invitado vía Zoom a propósito de lo que está ocurriendo en materia de derechos humanos y a pesar de la investigación en marcha por presuntos delitos de lesa humanidad, el memorándum de entendimiento que se firmó el año pasado. Bueno, Rafael Lacaba, gobernador de Carabobo, demandó por difamación al coordinador legal de PROVEA, el Programa Venezolano de Educación y Acción, Marino Alvarado, y al padre Alfredo Infante, del Centro Cumilla, tras exigir investigación hacia Lacaba por presunta responsabilidad en denuncias de ejecuciones extrajudiciales. Ayer conversamos con Rafael Uzcategui de PROVEA, le expresábamos nuestra solidaridad porque es como el último eslabón de una larga cadena de acciones contra esta organización y en general contra aquellas organizaciones en defensa de derechos humanos. Hay que decir que en el último informe de PROVEA ellos advirtieron que la alta letalidad del accionar de la fuerza pública continuó en el año 2021 y que 1.414 personas fueron asesinadas por policías y militares en todo el país, 50% menos que en 2020, cuando se registraron 3.034 casos. Y destacábamos el tema del memorándum de entendimiento porque supuestamente el régimen de Nicolás Maduro se había comprometido a establecer todas las medidas necesarias para asegurar la efectiva administración de justicia, de acuerdo a estándares internacionales, y surge esta situación. La diferencia entre la persecución a ONG en Venezuela, lo que ocurre en Cuba y Nicaragua, es que en nuestro país hay una investigación en curso por presuntos delitos de lesa humanidad. Habrá que ver cómo termina este capítulo. En este contexto, bueno, se anunció, la Alternativa Democrática anunció amplio y plural proceso de primarias para presidenciales. Seguramente le pediremos algún comentario a nuestro invitado. Con él vamos a hablar acerca del telón de fondo de la crisis, pero prácticamente creo que podemos hablar de cualquier tema. La oposición, dice France 24 de Venezuela, anunció este lunes un amplio y plural proceso de primarias en 2023 para elegir al candidato que disputará las elecciones presidenciales un año después, si hay comicio presidencial, porque eso tampoco está garantizado. Tampoco está garantizada la participación de venezolanos en el exterior, según lo dijo Enrique Márquez, rector, del Consejo Nacional Electoral. Él dijo que se ha debatido este tema informalmente, pero nunca se ha llevado a directorio. Insistimos, la participación, el derecho a participación de más de 4 millones de venezolanos, de los 6 millones que están afuera, que tienen derecho a votar. De hecho, aseguró Enrique Márquez que esto dependerá de un acuerdo político. Habrá que ver si llega. Nicolás Maduro ayer anunciaba un nuevo enroque en su gabinete y aseguraba que centenares de inversionistas están interesados en acciones de las empresas públicas. De este tema vamos a hablar ampliamente con Víctor Maldonado, quien es profesor, articulista, analista político, además, una parte del equipo de esta casa en RCR, en el programa Aquí se habla libertad. Víctor, un gusto saludarte y hablar contigo al aire después de tanto tiempo. Bienvenido. Buenos días. María Alejandra, bueno, un honor estar contigo en tu programa. Gracias por la invitación. Aquí estamos. Pues mucho interés de conversar contigo y conocer tu opinión acerca de los temas que nos ocupan. Inicialmente queríamos hablar acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica, este anuncio de, sabes tú, privatización parcial de algunas empresas del Estado, pero yo te pediría un comentario sobre el telón de fondo, o mejor dicho, lo que está ocurriendo en materia política, porque todo está directamente relacionado. ¿Qué puedes decirnos acerca de este tema de
unas primarias para elegir un candidato presidencial en las actuales condiciones y el hecho de que los venezolanos del exterior no tengan garantizada la participación en una eventual elección presidencial. Te escuchamos. Bueno, tú estabas leyendo las informaciones que a ti te parecen más importantes y yo pensaba, bueno, sigue siendo la Constitución una referencia lejana, una especie de galleta rota, esas galletas de soda que uno compra que están aplastadas. Así parece ser la Constitución para los actores políticos de este ecosistema criminal. Yo no creo que haya variado demasiado, porque las condiciones siguen siendo las mismas, los actores siguen siendo las mismas, las expectativas siguen siendo las mismas, y la verdad es que uno no puede decir que amanecimos de pronto con otra situación mucho más esperanzada. Cuando tú comentabas la nueva intentona de la vieja MUD para maquillarse ahora de plataforma democrática y decir que va a haber un proceso amplio y plural para la selección del candidato, la cosa da risa. Y da risa porque son los mismos inventando de nuevo las mismas cosas y pagándose entre ellos y dándose el vuelto entre ellos. Porque cuando uno pregunta, ok, ¿quiénes son los nuevos? Nos encontramos con que son los mismos que en los últimos 25 años han fracasado en el intento de representar las expectativas de cambio del país. O sea, ¿qué de nuevo puede tener Omar Barbosa? ¿Qué de nuevo puede tener Manuel Rosales, Henry Ramos Alup, Julio Borges, Leopoldo López, y todos los demás? O sea, ¿qué de nuevo puede haber entre ellos? ¿Qué de nuevo hay que ellos se reúnan? ¿Qué de nuevo hay que ellos intenten de nuevo las negociaciones mexicanas que antes se dieron en República Dominicana, que antes, en fin, no hay nada nuevo? Y por lo tanto uno no puede esperar que haya nuevas iniciativas de parte de ellos. ¿Qué de nuevo puede haber en que participen como candidatos a unas supuestas primarias? Enrique Capriles, Leopoldo López, Antonio Ledesma, nada, porque esa es una supuesta oposición agotada y además con relaciones rotas con la población venezolana. No hay encuesta que lo favorezca, o sea, no hay encuesta que favorezca la política de este momento. Entonces es una especie de costra que está allí pegada, el que dice representar a los ciudadanos. Tú le preguntas a los ciudadanos y se molestan mucho porque dicen que ellos no representan a nadie, que dice ser interlocutores de oposición o antagonistas del gobierno. No son antagonistas, favorecen al gobierno, y que de paso están dispuestos a negociarlo todo, incluida la Constitución. Cuando dicen que están tratando de hacer un acuerdo político para que los venezolanos del exterior ejerzan su derecho constitucional. Bueno, esa es la medida de la sumisión de esa oposición a la agenda del régimen. Entonces, la verdad es que no hay nada que decir. Yo conversábamos en este espacio con María Corina Machado, coordinadora nacional de 20 Venezuela, y ella decía, yo estoy dispuesta a medirme. Claro, no dejaba claro si en estas primarias que organiza la Plataforma Unitaria, en un proceso de renovación de los liderazgos de nuestro país, pero yo te pediría un comentario sobre este tema, porque si no es el caso, estamos hablando de una división importante entre distintos factores de la vida política de nuestro país y que dejan el camino libre para que continúe, digamos, el régimen de Nicolás Maduro. ¿Qué opinas tú? Te escuchamos. Bueno, el régimen de Nicolás Maduro no se encuentra en peligro con esta oposición, ni se encuentra ni se encontrará. 2, desde tu programa, yo le diría a mi querida amiga María Corina Machado lo siguiente: si ella se mide con ellos, cancela su liderazgo, se diluye en el colaboracionismo y no va a tener ninguna oportunidad de llegar a liderar nada en este país. Ella creo que cometió, digamos, una trampa, se entrampó cuando dijo vamos a medirnos. Ella es la representante de una política de ruptura y contraste con la cual ella últimamente no ha sido leal. O sea, en la búsqueda de encontrarle atajos a las necesidades de su propio liderazgo, va a terminar disuelta, porque participar en unas primarias con los más de lo mismo significa reconocerlos, reconocer sus políticas y adherirse
a las iniciativas de una mayoría que ha traicionado los intereses elementales del país. Yo soy el primero en lamentarlo. Yo espero que eso no lo haga y yo espero que ella reconstituya su estrategia y se mantenga o se preserve como una alternativa de ruptura y contraste. Si no, ya vendrá otro que hará el contraste, hará la ruptura y probablemente seducirá al país. Víctor, decía al inicio que todo está relacionado porque este proceso que ha iniciado Nicolás Maduro de venta de acciones para privatizar, al menos parcialmente, algunas empresas del Estado y algunas reformas, tiene, digamos, un tinte electoral. Yo te pediría un comentario sobre lo que está ocurriendo. ¿Cómo lo ves tú? Algunos están comparando esto con lo ocurrido en la ex Unión Soviética. Personalmente, pensamos que estamos muy lejos de esos escenarios, pero quisiera tu opinión, te escuchamos. Bueno, y estamos muy lejos de esos escenarios, que siendo muy peores, nosotros creemos que son mejores. Así estaremos, ¿no? Pero bueno, la verdad es que hay que decir varias cosas. Maduro no encuentra quicio, porque él se debate entre el modelo cubano de intervención, sometimiento y miseria, y un modelo alternativo comunista tipo socialismo capitalista chino o socialismo de compinches o capitalismo de compinches ruso. Pero para eso necesita una economía que no tiene, una infraestructura de servicios públicos que no tiene, una empresarialidad que no tiene, un sistema de mercado financiero que no tiene porque no tenemos moneda. O sea, la verdad es que no hay forma. Cuando nos encontramos con la noticia de que él pensaba llevar a las bolsas de valores, así lo dijo, una porción del valor que él cree que tiene, por ejemplo, las empresas de telecomunicaciones del Estado, nos conseguimos con varias interrogantes. La primera, si es que había empresario real que estaba dispuesto a ser socio minoritario de un gobierno que ha llevado a todas las empresas públicas, ahora empresas del gobierno, a la más vulgar bancarrota. ¿Ok? Segundo, un elemento muchísimo más realista y objetivo, y es que no hay masa monetaria. O sea, el otro día creo que era Henkel García que decía que la masa monetaria del país en bolívares era aproximadamente 2.500 millones de dólares. Supongamos que son 3.000 millones de dólares, y creo que estoy exagerando. Nadie puede pretender pedir bolívares por un valor de 500 o 600 millones de dólares porque no hay masa monetaria para eso. No hay. Y por lo tanto, cualquier intento de producir unos 500 o 600 o 700 millones de dólares en bolívares para poder permitir que se compre una porción de esa empresa del Estado, lo que generaría de nuevo es esa espiral inflacionaria de la cual ellos mismos quieren salir. Así que no hay condiciones objetivas, porque una cosa es llamar al diablo, otra cosa es verlo venir. Una cosa es pedir que se hagan las cosas y otra cosa es caer en la realidad. Entonces, cada vez que el gobierno toca realidad, se encuentra con un cortocircuito. Simplemente no existe la posibilidad de que haya moneda como para comprar las acciones de CanTV. Tampoco creo que haya una cola larguísima de inversionistas que quieran comprar acciones de la CanTV, y tal vez lo que haya sea el interés de esa nueva empresarialidad difusa, opaca, cuyo origen de los recursos no se puede rastrear. Bueno, que siga siendo socio del Estado, de este gobierno, de este régimen, así como lo ha sido anteriormente en otras iniciativas. Eso se parece más al capitalismo de compinches ruso, ¿ok? Pero eso requiere del régimen una disposición a crear algo de mercado en una economía que está intervenida, que está devastada y requiere de parte del régimen un sentido de dedicación para que haya servicios públicos. Sin electricidad no hay posibilidad de tener negocios en Venezuela buenos. Sin seguridad no es posible que las telefónicas salgan de la debacle, porque parte del problema de las telefónicas en Venezuela es el vandalismo de su infraestructura, que supera cualquier posibilidad de reposición y que supera incluso cualquier expectativa de inversión. Por eso tenemos las telefónicas que tenemos, que ni siquiera el régimen ha podido contrarrestar porque no hay seguridad. Entonces, mira,
No hay seguridad jurídica, no hay seguridad ciudadana, no hay sistema de mercado, no hay sistema financiero y para colmo, las leyes laborales que todavía rigen son contraproducentes para cualquier expectativa de nuevo capitalismo. Entonces, tocar tierra, tocar realidad nos indica que allí no hay ninguna posibilidad por ahora, sin hacer reformas profundas en la parte, en la dimensión del sistema de mercado, como para que eso pueda germinar y florecer. Me permite, Víctor, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso te traslado a la siguiente inquietud. Yo te comentaba, mientras coordinábamos esta conversación, que recordaba un foro organizado en su momento por la Cámara de Comercio de Caracas, justamente acerca de lo que fue el proceso que vivió la ex Unión Soviética. Y yo te preguntaría dos cosas. En principio, tal como tú lo planteas, si esto es simplemente, bueno, una forma de financiar, digamos, una campaña electoral o, digamos, el proceso revolucionario que lidera Nicolás Maduro sin ofrecer nada a cambio, tomando en consideración al menos las condiciones que se conocen hasta ahora. Eso en primer lugar. Y si, por otra parte, ¿no crees tú que a la larga, bueno, lo que buscan es crear justamente una oligarquía al estilo ruso para garantizar la permanencia en el poder? Al regreso de la pausa yo te pedí un comentario. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, FONPRESCIB.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS, Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Contigo. Que les habla Eduardo Battistini de Primero Justicia. Una de las grandes enseñanzas que vamos a tener los venezolanos después de todo este proceso que estamos viviendo es a valorar cada vez más lo que tenemos en Venezuela. Porque hoy en día, por ejemplo, un venezolano que está afuera se ha ido acostumbrando a que los servicios públicos cuestan, se ha ido acostumbrando a que nada puede ser gratis, porque nada gratis es sostenible en el tiempo. Y yo espero y aspiro que cuando vayamos a Venezuela, la reconstrucción de nuestro país no solamente es una reconstrucción física de la destrucción que ha hecho el chavismo en la infraestructura y en la economía venezolana, sino también vayamos a una reconstrucción de la forma de pensar y de cómo nosotros afrontamos el ser ciudadanos realmente en el marco de un país que necesita de una ciudadanía que colabore y que sea parte de la solución y no sea parte del problema. Contigo, solo por RCR, porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, hablando acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica. Nos acompaña Víctor Maldonado, periodista, articulista, periodista no, profesor, articulista, además, quien forma parte del equipo de esta casa en el programa Aquí se habla libertad. Y yo te dejaba un par de inquietudes, Víctor, a propósito de, digamos, estos anuncios que hemos visto, que no se han materializado, cuyos detalles desconocemos. Sí, en buena medida, esto representa una búsqueda de financiamiento del régimen de Nicolás Maduro, de alguna manera, sin ofrecer nada a cambio, al menos que se sepa, más allá de esto de 5 o 10%
de acciones de algunas empresas del Estado. Quisiera tu comentario al respecto. Y por otra parte, si esto, bueno, no tiene la intención de crear o seguir alimentando, mejor dicho, una oligarquía al estilo ruso para garantizar la permanencia en el poder. ¿Cómo lo ves tú? Te escuchamos. Bueno, no, yo sí creo que podría ser varias cosas, ¿no? La primera, que al final este sea el anuncio, porque ellos ponen la carreta por delante de los caballos siempre. Sería el anuncio de que está buscando nuevos socios, va a decir que son socios nacionales, van a terminar siendo tal vez socios internacionales, va a decir que lo quieren bolívares, van a terminar siendo dólares. ¿Ok? Pero eso significaría que en el entorno contextual de eso que nosotros llamamos régimen, de alguien quiera ser socio de un régimen que se ha mostrado tan ineficaz gerencialmente. Entonces allí se me viene la idea, bueno, vendrán de nuevo los iraníes, o que parece que tienen negocios con el régimen de carácter petroquímico y petrolero, vendrán tal vez algunos rusos, etcétera. Bueno, eso es nada nuevo y eso simplemente refuerza la lógica de un régimen que transnacionaliza sus alianzas, y las alianzas ya sabemos que no salen del confín: Rusia, China, Irán, Turquía, etcétera. Y bueno, y por supuesto Cuba, pero Cuba está especializada en el parasitismo más rastrero. Entonces ellos no compran, ellos cambian, qué sé yo, 5 médicos por 10 acciones en la CanTV. Pues eso no les sirve al régimen. Lo segundo es que yo creo que el mundo de relaciones del régimen está completo, solo que emergen en el momento que se necesita. Y en ese momento nosotros los conocemos, porque esa oligarquía con la que interactúa el régimen y que tiene sus propios espacios de convivencia dentro del régimen, esa oligarquía ya existe y es en este momento el soporte del régimen para sus intentonas económicas. Lo tercero, está buscando estabilidad, ya la tiene. Este régimen no está amenazado por nada. Este régimen está de primero en la fila, luego de que Estados Unidos haya decidido ayer aliviar las sanciones a Cuba, que es, digamos, la nave nodriza de todo el comunismo castrista latinoamericano. Ya viene a por los venezolanos, que además cuenta con la magnífica y siempre meritoria colaboración de esa oposición servil que está de primera gritando que hay que quitar las sanciones. El gobierno no tiene en este momento grandes amenazas internacionales, ni tampoco tiene de ninguna manera una amenaza nacional que lo pueda desestabilizar. Por eso es que Nicolás Maduro se la pasa recibiendo cantantes de salsa, ¿ok? Y cantando con ellos. O sea, esa no es una demostración de preocupación y ni siquiera de ocupación. Él está haciendo y ejerciendo una hegemonía, tratando de hacer transmitir que este país sea normalizado. Cosa que, por supuesto, cuando uno toca realidad, uno sabe que no es así. No se ha normalizado porque no hay más economía que antes, no hay más empleos que antes, no hay mejores servicios públicos que antes, sino que nosotros, los venezolanos, pues seguimos administrando nuestra tragedia diaria. Si hay o no hay luz, si hay o no hay agua, ¿cómo vamos a tratar de buscar algún ingreso de alguna manera para poder pagar nuestras deudas? Todos nos hemos empobrecido, todos tenemos menos patrimonio que hace 5 años. Bueno, pero no vamos a encontrar en el caso de los venezolanos ninguna otra reacción trágica que la más trágica de todas, que es 6 millones de venezolanos fuera del país, sin derechos, tratando de rasguñar algún tipo de ciudadanía, tratando de sobrevivir y con la promesa de que en lo que ellos se estabilicen puedan mandar algo a sus familias. La gran reacción del venezolano se ve en su área, en su dimensión más trágica, en eso que se llama el tapón de Darién, cuando muchos de ellos pues enfrentan la selva que los lleva a ningún sitio, porque superada la selva siguen en Centroamérica y les queda un largo trecho por recorrer para conseguir algo en algún sitio que los pueda recibir. Bueno, y esa tragedia no cesa, la gente no deja de irse. Y sí, hay algunas personas que han comprado el discurso de la normalidad y aquí pues se sienten muy trágicamente desilusionados porque saben que nada ha cambiado.
Ahora, a propósito del destino de estas empresas que ahora Nicolás Maduro pretende privatizar, al menos parcialmente, yo te pedí un comentario, ya tú adelantabas algo, porque hace algunos años, más de 10 años, el IESA publicó un informe denominado Empresas Socialistas Saldo en Rojo y daba cuenta de el modelo y las prácticas del Estado que llevaron a esas corporaciones, en algunos casos, a la quiebra. Y yo te pediría un comentario porque, digamos, a pesar de que algunos ven allí un proceso de privatización encubierto, bueno, da la impresión que es inyectar dinero, lo que estamos hablando es inyectar dinero a corporaciones que están en muy mal estado y cuyos balances, por cierto, todos desconocemos. ¿Qué puedes decirnos? Te escuchamos. Eso que tú dices es muy importante. ¿Cómo tú puedes colocar en la bolsa empresas sin balance? Eso es imposible. Tienen que registrarse en la bolsa y tienen que presentar balances auditados los últimos 5 años. Eso en este momento no está a disposición del público. Lo segundo, mira, María Alejandra, como nosotros vivimos una circunstancia servil, o sea, en donde nuestra intelectualidad y nuestras clases empresariales están interesadas en el moverse dentro de los mares terribles de la servidumbre. Bueno, todos ellos aplauden, pero yo les diría, como dice David Morán, que pongan su plata donde ponen su boca. Vamos a ver cuántos de los empresarios que dicen que vamos por el camino correcto van a poner en riesgo parte de su patrimonio invirtiendo en esa empresa. Pero hay una cosa, además, que no se nos puede olvidar. Mira, ninguna empresa de servicio puede sobrevivir en Venezuela, puede ser algo mejor de lo que son en Venezuela, con las tarifas congeladas. No tiene ninguna de ellas ningún sentido. O sea, tú no puedes tener una empresa de telecomunicaciones de primer mundo con tarifas africanas. Eso no existe. Y por lo tanto, ello significa un reacomodo de la visión empresarial del régimen que yo no veo todavía en la disposición y en el ánimo de ninguno de los del régimen. ¿Ok? Si tú vas a privatizar las telecomunicaciones, tú tienes que ajustar las tarifas, hacerlas de mercado, el trasladar todo lo que cuesta mantener una empresa de telecomunicaciones sin seguridad jurídica, sin infraestructura, sin suministro eléctrico confiable, sin un mercado laboral. Porque es que el otro tema es el siguiente, la economía venezolana está condenada también porque nuestro mercado de oferta y de demanda laboral ha colapsado. O sea, no tenemos los ingenieros que necesitamos porque buena parte de ellos se fueron, así como no tenemos los médicos. Eso no significa que no queden, significa que el mercado laboral se restringió tanto como la economía misma. Entonces, y la otra cosa es que tú no puedes seguir con esa lógica absurda de tener como referente económico el salario mínimo, que es ridículo, con el que nadie puede vivir. No puedes. Y supone entonces también no solo la liberación de las tarifas, sino un reacomodo también de los sueldos y salarios. Sin eso, ni hay socialismo capitalista, ni hay capitalismo de compinche, ni hay economía por más deformada que esté, ni habrá nada diferente a esto que vivimos. Una ficción de economía formal y un mercado informal que tiene sus propias reglas, sus propias leyes, su propio nivel de ingresos y sus propias expectativas. En lo personal, Víctor, ¿qué lectura entonces haces tú de esta iniciativa? Propaganda dentro de la lógica de transmitir un país que se está normalizando tanto hasta el punto de que el régimen tiene la disposición de compartir su capitalismo de Estado con algunos accionistas ahora en tono minoritario. Las verdaderas señales deberían de poder verse en el sector petrolero y allí no ha ocurrido nada que nosotros sepamos. Víctor Maldonado, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Un gusto conversar contigo después de tanto tiempo al aire. Gracias. Bueno, un abrazo muy grande. Fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Articulista, analista político, pero además forma parte del equipo de esta casa. En Aquí se habla libertad. Vamos a la pausa y al regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM.
RCR 750 AM, porque lo bueno une. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, compre6b.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.be. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Pluralidad contigo, respeto contigo, responsabilidad contigo, libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y comentábamos con nuestro invitado anterior este informe del IESA, del Instituto de Estudios Superiores de Administración, de hace más de 10 años, que titulado Empresas Socialistas Saldos en Rojo, que toma especial relevancia en momentos en los cuales se anuncia la supuesta venta de acciones de varias empresas del Estado. Nos acompaña el profesor Richard Oguchi, quien conoce el informe y conoce el tema, es economista, profesor del Centro de Políticas Públicas del IESA. Profesor, gracias por atendernos, buenos días. Saludarte y a todos los que nos escuchan. Pues mucho interés de conocer su opinión y análisis acerca del tema que nos ocupa. Yo citaba en el corte anterior parte de este informe que ustedes elaboraron hace más de 10 años. Ya allí ustedes observaban, digamos, las prácticas de un modelo que no funcionó, cosa que quedó demostrada en países como Cuba, la ex Unión Soviética, la mayoría de las empresas bajo control del Estado en Venezuela producen muy por debajo de las metas que se plantean, tienen problemas de todo tipo, acceso a materia prima, escasez de recursos financieros, corrupción, hay que agregar el sistema eléctrico. Yo le pediría un comentario, profesor, lo escuchamos. Sí, muchas gracias por la oportunidad de conversar sobre este tema. Y como tú bien dices, hace, ya en los últimos 15, 20 años, primero bajo la administración de Chávez, se empezó esta ola de expropiaciones, de creación de empresas del Estado, de hacerlas con alianzas con otros países, y temprano en ese proceso, cuando eso se empezó a extender, comenzamos a hacer esa investigación, de tratar de evaluar cuáles eran los resultados, el desempeño, si estaban cumpliendo sus metas, si estaban cumpliendo los objetivos que se supone habían sido, para los cuales habían sido hechos según sus propias declaraciones. Y cuando hicimos esa investigación, ya encontramos que no solamente en los grandes casos y los casos famosos, tipo Sidor, sino también en pequeñas empresas medianas, en Lácteos Los Andes, en la Venir Auto, en una cantidad de iniciativas que no estaban alcanzando los objetivos, que estaban teniendo pérdidas, que necesitaban subsidios. Y como tú bien dices, reproduciendo lo que fue la experiencia con este tipo de esquemas en otras partes del mundo, en otros momentos de la historia. Y en ese momento advertíamos que, que si no había un cambio en los incentivos, que si no había un cambio en el juego, en el diseño institucional, pues íbamos a ver otra vez los problemas de
desempeño que se habían visto en Venezuela y en otras partes del mundo en diversos momentos. Y bueno, llegamos a este punto en el cual pues se hace este anuncio, un anuncio parcial de una fracción de las acciones, que yo creo que al final, por lo pronto, lo que significa es el reconocimiento de un necesario cambio de dirección, de un esquema de funcionamiento, de una forma de ordenar la economía que no contribuyó a generar bienestar, que no mejoró la calidad de vida, que no creó empleo y que destruyó mucha riqueza en nuestro país. En dos palabras, el fracaso del modelo socialista, profesor. Sí, totalmente, como que lo mismo de toda esta economía del control, de los controles de precios, del control de cambio, de la ilusión de que con decretos y con órdenes se podía satisfacer las demandas de la población, en un modelo que lo que terminó fue espantando la inversión, el crecimiento productivo, el crecimiento inclusivo, que llenó de ruinas a una cantidad de empresas. Pero bueno, importante es transitar otro camino, unirse a lo que en el mundo se trata de la forma de organizar las actividades económicas, y bueno, ojalá que eventualmente esto significara una mejoría del bienestar. Todavía falta mucho porque al final esto es un anuncio, esto es un poquito de acciones, nadie sabe. Seguimos teniendo un país que tiene muchas dificultades en su funcionamiento institucional, como todos sabemos, en empresas que no tienen control operativo, que tienen muchas graves fallas de gestión, y que no solamente va a ser con unas pocas acciones que se pongan en la bolsa lo que se va a resolver, pero yo diría que sin duda la lectura principal en este momento es este tremendo cambio de reconocimiento de un modelo que falló, y bueno, ojalá que esto sea sustituido por un modelo que mejore el bienestar de la población, Bueno, para lo cual todavía falta bastante. A propósito de la posible sustitución del modelo, la revista Semana de Colombia publicaba un artículo titulado "Régimen de Maduro aplaza inicio de venta de acciones de empresas estatales. Ni Maduro ni ninguna institución oficial ha dado nuevas fechas para la venta arranque", y destaca declaraciones del propio Nicolás Maduro asegurando que centenares de inversionistas están listos para entrar e invertir en las acciones. Y lo cierto es, profesor, como decía nuestro invitado anterior, que para, entiendo, vender acciones, entrar en la bolsa de valores, estas empresas tienen que presentar los balances correspondientes, cosa que hasta ahora desconocemos. ¿Qué puede decirnos? Sí, totalmente. Al final, si tú vas a hacer, si tú estás invitando a las personas a invertir en las acciones, la bolsa de valores tiene sus propios mecanismos de transparencia y de información, de condiciones que tienen que cumplir las empresas para que puedan cotizar en bolsa, incluyendo los resultados auditados del desempeño económico y financiero, de operativo, de quiénes son las personas que están a cargo, y de manera de salvaguardar los derechos de los accionistas. Nada de eso se ha producido, y posiblemente esa información tampoco es que tome tiempo en que se pueda resolver. Y por supuesto que también hay al final hay una obligación de cara a las personas que tengan interés en comprar esas acciones, de conocer cómo están esas empresas, ¿no? Incluyendo las metas y los planes para la inversión. Yo le pediría un comentario, profesor, porque pienso en empresas como CanTV, Movilnet, o incluso las empresas de Guayana. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Claro, totalmente. Necesitamos, si tú quieres invertir y si tú quieres atraer inversionistas y quieres que las personas te confíen sus recursos en el manejo de una empresa, tú tienes que informar, decir qué es lo que vas a hacer, con quién lo vas a hacer, cuáles son los planes operativos, cuáles son los resultados, y asegurarse de que eso se cumpla. Y no solamente eso, ¿no? Las condiciones en las que se produce este anuncio
lo que se está ofertando es una minoría de las acciones de la empresa. La gran mayoría sigue estando en manos del Estado, y eso significa que el control operativo de las empresas también está en manos del Estado, lo cual genera una enorme dificultad y grandes dudas acerca de si justamente los que han estado administrando estas empresas están en capacidad de llevarla a otros sitios. No se trata nada más de que tú puedas comprar unas acciones. Al final tú quieres que la empresa vaya por buen camino y haga la función que debería estar haciendo, ¿no? Y esto se debería hacer con el equipo apropiado, con las métricas de desempeño explícitas que deben a conocer los resultados financieros y operativos de la empresa, cuáles son las estrategias y todo ese tipo de elementos, los cuales por lo pronto pues no sabemos nada de eso. Y también qué pasaría en caso de que haya disputas, cómo se van a resolver las diferencias, cómo se va a crear un marco institucional que permita hacer ese tipo de cosas. Todavía muchas condiciones que hacen falta para que esto sea un anuncio que tenga sentido en la práctica. Como te mencionaba antes, yo creo que digamos, lo más interesante, lo más importante de esto es que sin duda alguna hay un gran reconocimiento de que el modelo anterior no funcionaba, del valor y de la importancia de la iniciativa privada, pero todavía falta un buen trecho para que eso se materialice de una forma en que pueda generar algún tipo de transformación positiva. Ahora, profesor, hablemos de los problemas estructurales que se mantienen. Ustedes ya en el informe del IESA hace más de 10 años mencionaban, lo dicho, las dificultades de acceso a materias primas por escasez de recursos financieros, la corrupción, las trabas burocráticas, y yo agregaba el sistema eléctrico. Si no se resuelven esos temas, es posible pensar que estas corporaciones que ahora van a ser privatizadas, al menos parcialmente, van a tener algún tipo de crecimiento. ¿Qué puede decirnos, profesor? Lo escuchamos. No, como tú bien dices, es muy difícil. Algunos problemas se pueden resolver justamente con inversión pero la inversión al final requiere reglas de juego claras, requiere transparencia, requiere equipos comprometidos con un cambio y una dirección. No se trata nada más de un anuncio o de una posibilidad. Eso tiene que estar acompañado de muchas otras acciones que permitan revertir un proceso de deterioro que lleva muchos años acumulados. Las dificultades que persisten en la economía, que son restricciones al crecimiento, siguen estando presentes. Tú muy bien señalas el tema de la electricidad, al cual le podríamos añadir otros servicios públicos, ¿no? En muchas partes del país el tema del agua es incluso peor, más grave. Las dificultades que hay acceso a combustible, las dificultades de movilidad que hay en el país, la presencia de alcabalas y arbitrariedad, el funcionamiento de puertos, aeropuertos y otras áreas, los problemas de inseguridad que persisten en muchas zonas industriales de nuestro país. Son todas cosas que se tienen que entender de una forma integral, con una visión integral de tener unos objetivos muy sencillos y muy claros. Cómo se genera el máximo bienestar para la población y cómo creamos los mecanismos para atraer de inversión que nos va a generar el crecimiento económico, ¿no? Sin hablar de los temas institucionales, del Estado de Derecho, de las garantías, de los derechos de las personas, que en muchos casos han sido vulnerados en estos años. Me permite, profesor, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Le ruego que permanezca con nosotros unos minutos más. Al regreso, quisiera su comentario sobre otra discusión, y tiene que ver con lo que venimos hablando. Porque el régimen de Nicolás Maduro insiste en asegurar que, la situación económica de nuestro país, entre otras cosas, y la crisis responde al tema de las sanciones. Sin embargo, si uno hace inventario sobre las políticas y lo que ha ocurrido, sobre todo en materia de expropiaciones y confiscaciones, es fácil deducir lo que ha pasado en Venezuela. Sin ir más lejos, le dejo un dato. Según Conindustria, entre 2012 y 2022, más de 1.100 empresas fueron expropiadas. Yo le ruego, permanezca unos minutos más. Al regreso quisiera su comentario. Ya venimos.
Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funeraria. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, FONPRESCIB.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfonos 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Hablando acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica que pasa por estos anuncios de supuesta venta de acciones de algunas empresas bajo control del Estado. Nos acompaña el profesor Richard Obuchi, profesor de IESA, y yo le hago una inquietud, profesor, porque a estas alturas el régimen de Nicolás Maduro continúa escudándose en el tema de las sanciones para explicar o justificar la profundidad de la crisis que afecta a nuestro país, sin tomar en cuenta esta política de expropiaciones o de destrucción del aparato productivo en Venezuela. Yo le compartía un dato de Conindustria entre 2012 y 2022, mucho antes de las sanciones. Más de 1.100 empresas fueron expropiadas en sectores como la construcción, producción agrícola, procesamiento de alimentos, comercial, el petróleo. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. María Alejandra, lo que tú dices es totalmente cierto y muy, muy importante. Una de las políticas individuales que más daño hicieron a nuestro aparato productivo, a nuestra capacidad de crecimiento económico, que generó una enorme destrucción de bienestar en nuestra población y en la economía, fue estas políticas de expropiaciones arbitrarias, masivas, que por un lado ahuyentaron y destruyeron capacidad productiva del país, ahuyentaron inversión y destruyeron capacidad productiva de nuestro país, pero por otra parte generó una acumulación de malas empresas en el sentido de mala gestión, de malos resultados, de empresas deficitarias, empresas que no llegaron a producir nunca, y bueno, lo vimos, lo experimentamos todos, la desaparición de productos, esto aunado a las políticas del control, del control de precios que generó este momento en que yo no creo que nadie en Venezuela que quiera volver a vivir, que fue esta época de la escasez y las colas y las personas marcadas con un número para poder adquirir las cosas más elementales. Es parte de todo ese esquema, de esa lógica de tratar de controlar la economía con una serie de mecanismos que no funcionaron y que generaron muchísimos problemas y que, ya hemos visto como progresivamente y silenciosamente se han ido abandonando eso, como pasó en todo el mundo que se adoptó ese tipo de políticas, ¿no? Ahora, sobre las políticas que ha implementado el régimen de Nicolás Maduro con relación al dólar y esa intención de, promover el uso del bolívar digital en Venezuela, yo le pedí un comentario incluyendo la aplicación del denominado impuesto a las grandes transacciones financieras. Quisiera su opinión. Fíjate que este es un buen ejemplo de otro tipo de acciones que justamente van en la misma dirección. Hay claramente
en todas estas políticas un reconocimiento de que ese modelo no funcionó y que pues necesitas una economía más flexible, una economía en donde los privados son los que mueven el país, que es de las manifestaciones, digamos, de crecimiento, de recuperación que hay en el país, al final las podemos atribuir a la iniciativa privada, ¿no? A inversiones privadas que se están realizando porque hay algunas posibilidades de hacerlo a diferencia de lo que pasó en los últimos años. Pero el caso del impuesto a las grandes transacciones financieras es un ejemplo de cómo hacer las cosas, no muy bien, porque sea un proceso no transparente, en donde no hay deliberación, en donde nadie comenta cuáles son los objetivos de esta política, en donde cosas elementales de la logística, de un cambio tan grande y tan costoso para todos, no se explican, no se toma en consideración cómo se van a hacer las máquinas, no se toman en consideración qué pasa con el flujo de caja de las empresas, no se sabe cómo se paga o no se paga, y sin embargo se sigue de una forma bastante arbitraria adelante con esta idea de encarecer los dólares y obligar a la gente a utilizar bolívares, cuando al final el camino que tiene más sentido es restituir la confianza en el bolívar, no por imposición, sino por la fortaleza del sistema económico, por la deliberación, por los acuerdos, por el consenso, por entender, por dar la cara, por tener abiertas las conversaciones, por decir qué es lo que se quiere hacer y no sencillamente amanecer a las personas con una gaceta y crear este tipo de instrumentos que generan enorme incertidumbre y que aún están generando complicaciones en el funcionamiento de la economía. ¿Esa idea de desdolarizar la economía, profesor, es realista o no? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, es decir, yo creo que de nuevo es un tema de confianza, ¿no? Se puede volver a restituir el bolívar como moneda en Venezuela, sí, pero no porque lo estén obligando a las personas, sino porque haya un control real sobre la inflación, porque haya libre movilidad y acceso a las operaciones, porque las personas pueden ahorrar y pueden guardar su dinero sin tener miedo, y en la medida en que eso pase, pues va a pasar. Las condiciones para que eso pase van muchísimo más allá de tratar de obligar a las personas a utilizar bolívares, ¿no? Profesor Richard Obuchi, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, economista, profesor del Centro de Políticas Públicas de IESA, quien conoce perfectamente los detalles de este informe al que hemos hecho referencia, que fue elaborado hace más de 10 años, denominado Empresas Socialistas, Saldo en Rojo, que daba cuenta de lo que estamos viendo el día de hoy, que ha provocado, entre otras cosas, que el régimen de Nicolás Maduro anuncie la privatización parcial de alguna de las empresas bajo el control del Estado. Gracias. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Estares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Génesis Rodríguez, en los controles Néstor Tobar, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM.